Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. Las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Dina Boluarte contra la criminalidad han dejado más dudas que certezas. Para muchos, la presidenta Dina Boluarte no tiene la más mínima idea de qué hacer contra la ola delincuencial y la generalización de las extorsiones en casi todos los sectores de la economía. No son pocos quienes piensan que esta alarmante lenidad podría generar incluso su salida antes del 2026. Mariano González, exministro del sector, criticó medidas facilistas como declarar estados de emergencia en los distritos, cuando la experiencia indica que estacionar tanquetas y soldados en las calles funcionó poco y nada. Veamos. Es una medida, creo yo, desesperada, porque no tiene un norte. Definitivamente no. O los estados de emergencia o cualquier estado de excepción per se no puede ser suficiente si no tiene un plan y además esto implica que el Estado haya sido desbordado totalmente, ¿no? Y lo que está reconociendo tácitamente el gobierno de Dina Boluarte es su incapacidad para dirigir el gobierno, su incapacidad para dirigir el Estado. Es decir, reconoce de una u otra manera que no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer. Eso creo que para mí es la principal conclusión después de todos estos intentos fallidos de respuesta mediante los estados de emergencia. Y por otro lado, creo que cualquier iniciativa puede ser muy importante, pero quizá se deba empezar por una tarea esencial. Y la primera tarea esencial que debe tener el Estado, a través, en este caso sí, del Congreso de la República, es la derogatoria de la ley 32108, ¿no? Es imposible continuar con esta ley que prácticamente ha fracturado toda la lucha contra el crimen organizado y más bien ha sido una ley promulgada con una iniciativa realmente malévola desde el Congreso por quienes estarían buscando más bien conseguir impunidad, conseguir esconderse tras un marco normativo de esta naturaleza, ¿no? Me refiero concretamente a toda la cantidad, a todos los congresistas investigados, ¿no? Que suman más de 70, ¿no? Y señor González, tal es así que se ha demostrado que los estados de emergencia no funcionaron en el pasado, que el ministro de Defensa ha admitido esta situación hoy día. Sí, es lamentable, ¿no? Conozco a varios de los ministros en el gabinete y realmente no puedo generalizar de que todos estén en la misma onda de solamente buscar protección para Boluarte, para su entorno político y su entorno familiar, que es, creo, la tarea fundamental de sus ministros escuderos, con el ministro del Interior a la cabeza. Pero creo que por una u otra razón, lamentablemente también están cayendo en el juego, ¿no? Y lo que debería suceder, si hubiera un mínimo de decencia política en el gobierno, sobre todo en la señora Boluarte, debería remover ese gabinete por completo y poner al frente a alguien que pueda generar consensos y ayudar a una transición, por un lado, a una transición ordenada, a una transición política ordenada, de manera que haya diálogo y se empiecen a solucionar algunos problemas graves de gobernabilidad, y por otro lado, con una perspectiva clara de lo que habría que hacer en materia de seguridad de cara, digamos, a las elecciones, de cara al nuevo gobierno. Porque si no, lo que va a hacer Dina Boluarte es dejarnos una bomba de tiempo mucho más peligrosa que la que ya tenemos hoy, ¿no? ¿Está de acuerdo con esta iniciativa del gobierno de la señora Dina Boluarte de tipificar varios delitos graves como terrorismo urbano? En absoluto. Al igual que los estados de emergencia, esto no soluciona nada. Por eso decía al principio, Mayra, que una de las señales primigenias que debería dar el Congreso y obviamente pues el gobierno también ha estado de acuerdo con esta ley, es la derogatoria de la 32108, porque esa ley ha atentado contra todo el sistema de administración de justicia y ha atentado principalmente contra todo lo que se había avanzado en materia de lucha contra el crimen organizado, ¿no? Entonces, desde el 2013 se venía mejorando, sí, no digamos que es algo, un subsistema perfecto, pero Fiscalía, Policía, Poder Judicial, todos estaban
realmente poniendo el hombro, y de un solo plumazo el Congreso, con la anuencia del gobierno, se tiraron abajo la ley de crimen organizado, ¿no? Entonces, y prácticamente eso es uno de los problemas que atraviesan los operadores de justicia, la misma policía, y en realidad ¿a quién beneficia? Beneficia a los congresistas y a todos los políticos que vienen siendo investigados, pero principalmente beneficia a los criminales, a los miembros de organizaciones criminales, ¿no? Entonces, diera la impresión que más bien estamos siendo gobernados por personas que representan más al crimen que a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? Y exministro, también está lo otro, la búsqueda de Vladimir Cerrón y esta coincidencia. No se olvide que la entrevista completa la puede ver en Perú21.pe o en Perú21 Televisión. En 15 días, la Corte Suprema de Justicia evaluará la legalidad del partido Antauro. El último fin de semana, el sentenciado por secuestro y asesinato a 4 policías en el denominado Andahuaylazo volvió a reafirmar su intención de fusilar, sí, fusilar a expresidentes, incluyendo a su propio hermano Ollanta. Dirigentes del partido han intentado desmarcarse del discurso violentista. Sin embargo, eso no sería posible, pues la organización representa a Antauro Humala, tal como sus siglas lo sugieren con claridad meridiana. ¿Declararán la ilegalidad de este colectivo por atentar contra los principios democráticos y la vida de las personas? El reconocido abogado constitucionalista y exministro de Justicia, Víctor García Toma, nos lo explica, punto por punto. Me parece que hay que mirarla con expectativa y lamentando que el jurado en su momento no adoptó las decisiones que correspondían, de acuerdo a la ley. Debe recordarse, Mayra, que en el año 2012, el Jurado Nacional de Elecciones, pero con otra presidencia, desestimó la inscripción del partido Movadef, porque la ideología de esa organización era contraria a los principios, fines y valores de la democracia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora también con esta organización que bajo el acrónimo de Antauro, ¿no es cierto?, evidentemente trasluce la organización detrás de un movimiento que en determinadas circunstancias promovió una rebelión, ocasionó la muerte de 7 policías, levantó, digamos, utilizando la jerarquía militar de un comandante a un grupo de inexpertos reclutas y ocasionó colocar, digamos, al país en una situación de grave intranquilidad. Eso debió ser resuelto por el jurado, a pesar de existir una tacha, pero lamentablemente, probablemente por ciertas reminiscencias del pasado, ciertas vinculaciones ideológicas del pasado, eso no se materializó. Ahora, tras la denuncia formulada por el Ministerio Público, corresponderá a la Corte Suprema. ¿Y qué es aquello que finalmente la Corte Suprema analizará? Es si ya no será a través del ideario, porque eso ha sido de alguna manera convalidado, es si luego de haberse inscrito esta organización se han promovido actos que estén dirigidos a afectar derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, la vida o la seguridad ciudadana. Y bueno, algo de eso hay, porque el señor Antauro Humala se pasea por calles, plazas y avenidas señalando que va a fusilar, ¿no es cierto?, a un número no determinado de personas y por distintas razones, desde supuestos actos de corrupción sin que previamente estos sean acreditados como tales a través de una resolución judicial, como el hecho de pertenecer a organizaciones totalmente contrarias a su ideario o incluso digamos, por prácticas racistas o de género, ¿no? Eso evidentemente indicaría que probablemente la Corte Suprema podrá, desde esa perspectiva, podría declarar la ilegalidad de esta organización. Doctor, justo el último fin de semana, Antauro Humala ha vuelto a reafirmar que va a fusilar a expresidentes. Entonces, partiendo de lo que usted nos está explicando,
este argumento debería ser tomado por el Poder Judicial para resolver la demanda de la Fiscalía? Debería hacerlo, Mayra, porque en principio la aplicación de la pena de muerte solo está permitida para los casos de los delitos de traición a la patria y luego de un proceso con sentencia y de cosa juzgada. En consecuencia, nadie puede tomarse el atrevimiento de desparramar la idea, generar conciencia en un sector de la ciudadanía, el de que forma parte de un programa electoral la ejecución de los expresidentes, cualesquiera que estos fueran, por el solo hecho de haber sido presidentes y sin que exista para ninguno de ellos condena alguna, y que en todo caso no implican la aplicación de la pena que éste sostiene. Más allá de eso, eh, es una exaltación, ¿no es cierto?, a la muerte, digamos. En puridad, de alguna manera, esto expresa un sentimiento fascista, ¿no? Que debemos claramente repudiar. En el mundo de hoy, exaltamos el derecho a la vida y hay quien se regocija, ¿no es cierto?, haciendo campaña, exaltando, ¿no es cierto?, ante el tumulto a la muerte. Eso es inconcebible. Ahora, doctor, algunos dirigentes del partido han tratado de separar el discurso violentista de Antauro Humala con la organización, pero ¿se puede hacer esto teniendo en cuenta que el partido tiene el nombre de Antauro Humala con las siglas y además el partido, Antauro Humala pertenece a este partido? ¿Se puede separar, se puede deslindar del discurso violentista? Esto es parte de un fenómeno que se da en el Perú, en donde aparecen partidos caudillistas, es decir, los líderes son los dueños, los propietarios de esa organización. Esa organización está conectada, tiene digamos, es un gemelo, ¿no es cierto? La organización es un gemelo del líder, no pueden ser desligados. No existiría el partido Antauro sin Antauro. En consecuencia, y ese partido no podría sostener cosas diferentes a las que piensa su líder, que son las de las cuales estamos ahora conversando, ¿no? Fue un error entonces del Jurado Nacional. Por supuesto, la entrevista completa en Perú 21 Televisión o en Perú21.pe al momento que usted lo desee. A continuación, les presentamos lo último de la audiencia del caso Chibolín, que sigue exponiendo una compleja trama de tráfico de influencias y corrupción. La fiscal Cárdenas dijo que la coima de los $500.000 se habría entregado en la casa de la hija del encausado, en Surco. Al final de la sesión, Andrés Hurtado expresó su deseo de afrontar el juicio en libertad. Para sustentarlo, indicó que tiene una hija de 9 años que está bajo su cuidado y que depende económicamente de él. Hurtado dijo asimismo que nunca tuvo intenciones de huir del país y que sí cuenta con arraigo laboral. Nunca se me ha ocurrido fugarme porque tengo trabajo y he sido contratado en Citramet y SAT como gerente de relaciones públicas, aseguró el presentador. El fiscal Cárdenas pone en duda documentos médicos presentados por Andrés Hurtado y pidió al juez Checley que dicte la detención preventiva contra los 3 investigados. Nunca se le pudo ubicar a Chibolín, dijo. No se le ubicó en la clínica San Pablo, sino en Novo Cup, aseguró. La cobertura completa, así como el análisis de lo acontecido en esa audiencia, lo puede encontrar en Perú21.pe. Bien amigos, vamos a hacer un breve repaso por nuestra página web. Ahí está la noticia que acabamos de mencionar. También está el terror en el Callao. Sicarios acribillan a 2 adolescentes. Poder Judicial tiene razones para declarar ilegal el partido Antauro. Ministro de Defensa, la declaratoria del estado de emergencia no es la solución al problema. Y bien amigos, no se olviden de seguir nuestros reportajes y entrevistas completas en Perú21.pe o en Perú21 Televisión cuando usted lo desee y en cualquier momento del día. Regresamos con nuevos temas, entrevistas e investigaciones a profundidad en La Voz del 21.